Amado clan, bienvenidos una vez más. Esto es Virtual Zone. Me acompaña esta semana, está de regreso en la mesa. Yo soy Barren. Yo soy Luis. Esto es Virtual Zone. Esta semana hacemos un viaje a nuestra infancia y adolescencia. Para variar, ¿verdad? Con eso de que no se nos da. ¿De qué otra cosa hablamos? Sí, ¿verdad? Vamos a hablar de los salones arcades o las arcades, o como aquí en México las conocimos, las famosas maquinitas que tanto dieron nuestras jefas, por cierto, Sí. y la importancia que tuvieron para nuestra generación. Yo vi un capítulo de La Rosa de Guadalupe donde decían que era malo. Y si salió La Rosa de Guadalupe seguro era cierto. Ciertamente. Pero bueno, para empezar vamos a recordar qué son las arcades y bueno, vamos a un poco de contexto. A ver, Carlos. Bueno, ¿qué son las arcades? Las arcades son estas máquinas tragamonedas, pero que no son de apuestas. Son básicamente videojuegos a los que tú les echabas una moneda, dos monedas, lo que tuviera el costo, ¿no? A ver, en ocasiones comprabas fichas de, creo que era plomo esa cosa. Y... porque aluminio no creo. Eran fichas como de latón. Y tenían una configuración, estaban talladas, pues se las aventabas. Tenía como ranuras para que entraran a la... Y pues tú pagabas el costo de lo que era jugar y pues le aventabas la ficha a la moneda, ¿no? Y ya te daban los créditos, ¿no? Entonces, bueno, estas máquinas tuvieron sus orígenes en los 70s, ¿no? Con el Pong, o sea, la primera tragamonedas. Incluso está la anécdota, ¿no? De los cuates estos de Atari, que fueron y la pusieron en una cantina. En una cantina. En una cantina, exactamente. Y resultó que como... Perdón, ya eran estudiantes de universidad, ¿no? Sí, o sea, no eran vagos ni... Eran universitarios, creo, los que... Pues sí, no, necesitas conocer de electrónica para desarrollar un videojuego. Entonces estos innovadores y emprendedores jóvenes de los negocios, la compañía Atari, que hoy en día pues la extrañamos ya en la industria, ¿verdad? Va a ser que es una nueva consola. Sí. Nueva, por cierto, hablaremos de eso también. Esperemos, porque creo que no hay mucha información ahorita. ¿Quién sabe si vaya a llegar aquí? ¿Quién sabe si vaya a salir? Pero bueno, la compañía Atari, antes de ser la compañía Atari, los dos primeros programadores la pusieron un arcade. También fueron los papás del arcade. O sea, fueron los papás de los videojuegos como que en general, ¿no? Tanto Como de la industria. De la industria, ¿no? Entonces pusieron lo que sería, pues sí, la arcade. Y como a la semana, ¿no? Incluso les llamaron y les dijeron que la fueran a reparar porque se había dañado, pues cuál ya no le cabían las monedas del éxito que tuvo. Y había gente que se mudaba, bueno, no se mudaba, o sea, viajaba kilómetros para jugar Pong, para ir a la cantina. O sea, yo creo que ya ni consumían, ¿no? A lo mejor era gente que ni bebía, pero querían ir a jugar Pong, ¿no? Ah, yo haría lo mismo. Yo era lo mismo, pero si ya está la cerveza ahí, pues ¿por qué no tomársela? Entonces, bueno, ese es así como que los inicios. Aquí a México han de haber llegado a mediados de los 80s, ¿no? Estábamos buscando los datos, pero no hay precisos, o sea, no se sabe exactamente cuál fue la primera arcade que llegó a México ni en dónde se instaló, pero fue algo como viral. O sea, pasa como lo que siempre pasa en los negocios, ¿no? Se repite lo que funciona. A alguien estaba funcionando y luego le funcionó a alguien más y empezaron a distribuirse. En un principio, pues yo que recuerde, y como todos los recordamos aquí generacionalmente, eran las farmacias, ¿verdad? Sí. En el cruce para las tortillas o cerca de las escuelas. Ah, cierto, ¿no? El cruce para las tortillas. Sí, ciertamente. Esa es la mercadotecnia estratégica, ¿no? O sea... Exactamente. Y se les empezó a llamar maquinitas, ¿no? Pues eran maquinitas de juegos. En realidad el nombre correcto es arcades, ¿no? Que incluso, originalmente, si bien es cierto en Estados Unidos, a raíz de lo que tú comentas, de esa anécdota de poner una maquinita en un bar, al poco tiempo se hizo tan popular que en breve se crearon los salones de arcades, Sí. que es un salón donde ya más que ir a... No era un bar donde le metías una máquina, sino más bien un salón donde metías puras maquinitas. Yo creo que sería la transición, ¿no? En algún momento hemos hablado mucho de que nosotros iniciamos a jugar fue en establecimientos que no eran maquinitas, no eran arcades, era la farmacia, la tortillería, o lugares donde no eran arcades. Una que otra tienda de abarrotes. Exacto. Pero lo que ya decimos son establecimientos que estaban diseñados para tener varias. O sea, donde su negocio eran las arcades. Exacto. Sí, no, porque el boom, según yo, bueno, la vida real que tuvieron las arcades para nosotros aquí en México fue en mediados de los 80, A mediados de la primera década. A tal vez por ahí de los 2000, del 98. 2004, 2005 todavía, ¿no? Pero yo creo que ya para el 2002 estaba muriendo. Yo creo que del 2000 hacia adelante como que
fueron muriendo poco a poco. Sí, no llegaron a 20 años aquí en México a tener su boom, ¿no? Sí, no. Entonces, y la transición fue esa, ¿no? Todos jugamos primero en establecimientos que tenían como un extra una maquinita. Fue tal el boom y como el negocio hubo gente que vio el negocio ahí que dijo, no, pues yo hago un salón con puras maquinitas, y llegaron a nosotros las arcades, y actualmente creo que ya no habrá, tal vez en algún recorcholis o establecimientos, pero que ya es otro concepto. Tienen máquinas para jugar, pero aventar pelotas, encestar canastas. Son como de simulación. 3 o 4 arcades, ¿no? Salvo el Guitar Hero, que sigue siendo muy popular. Y uno que otro yo creo que así todo lo que ahorita es más como renta de consolas, o los que tal vez veo que sí puede haber son como salones, pero más bien como para PC gaming, o sea, con así PC. Y de esos todavía tienen éxito. No, o sea, eso sí, hubo una transición, ya lo que se juega son más tipo MOBAs o juegos que como son League of Legends o World of Warcraft o cosas de ese estilo, pero vaya, el boom fue entre mediados de los 80s y finales de los principios de los 2000, entonces, pero bueno, vaya, yo creo que para nuestra generación, las mamás de nuestra generación, había como ese mito o ese boca en boca de no que no vayan a las maquinitas porque son del diablo, porque los van a echar a perder, porque son para vagos y son para... Y si salía la Rosa de Guadalupe, no había no, pero había reportajes amarillistas de Televisa, ¿no? Donde se pensaba que eran centros de vagancia, o sea, pues eran salones de arcade, no era el Estudio 54. Sí, se estigmatizó mucho. Así como lo veían, ¿no? Como si jugar fuera casi consumir drogas o pertenecer a pandillas. Tú decías algo importante, Luis, así fuera de cámara, preparando el tema, decías algo que yo creo que le diste a la médula. El tema es que como es algo recreativo, es cero productivo, es nada más entretenimiento. Entonces, como todo entretenimiento tiende en un inicio a estigmatizarse. En algún momento yo creo que el teatro fue mal visto, la música fue mal vista, el cine fue mal visto. Todo lo que no, desde el punto de vista social, o sea, si no hay productividad al jugar, o sea, realmente es... Pero lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con el cine, lo mismo pasa con otras actividades de entretenimiento que seguramente en su momento les pasó lo mismo. Sí. Fueron estigmatizadas, señaladas como algo que... Sí, pero el entretenimiento es implícito en las necesidades del ser humano. Claro, es una necesidad. No, se puede ver como ocio, ¿no? Como algo improductivo. Pero pues nuestras mamás veían novelas. Y lo que tú decías es, a mí me llama mucho la atención que los países más desarrollados invierten muchísimo dinero, tiempo en el entretenimiento. No, de hecho, en Europa hay una tendencia muy fuerte entre las métricas para los trabajadores, o sea, una empresa es buena no solo en cuanto a qué sueldo da, qué prestaciones y demás, sino qué tan feliz es su gente trabajando en ella. O sea, ya la felicidad como tal es un punto a considerar para las empresas de calibre en Europa. O sea, ¿por qué? Porque saben que la recreación mantiene feliz al empleado, y cuando tú estás feliz eres más productivo. O sea, eso es un hecho. Y no lo digo como un pan y circo, ¿no? De mantenerlo entretenido, no, sino como una real, o sea, es como una necesidad básica del ser humano. Sí, la recreación está implícita. Se nota que queremos defender los videojuegos, ¿verdad? Bueno, y cualquier forma de entretenimiento sana. No, pero, o sea, el punto es ese, o sea, nuestras mamás en los 80s, 90s lo veían muy mal, o sea, era... Y es más, y lo siguen viendo. Yo creo que sí lo cambió, no cambió la idea. Yo creo que a más de uno los fueron a sacar de las maquinitas a punta de zapes. Ahorita a lo mejor no te lo dicen, ¿no? Pero están pensando, ya cabrón, ya tienes un hijo y todavía jugando. O sea, seguro lo piensan, no te lo dicen, pero de que lo piensan. Pero finalmente, o sea, y ya será otro tema, esperemos abordarlo en otro momento. O sea, la industria del videojuego, pues como una industria, o sea, poder hacer un video que le muestre a la gente cómo los videojuegos ya no son un simple entretenimiento, no es una cosa de niños simplemente, no es un hobby, sino ya es una industria que genera muchos empleos, una derrama económica así monstruosa. Entonces, como el cine, la música, la televisión y muchas otras. Sí, mueve economías. Exactamente, entonces
que ya no se vea solo eso. Entonces, que se vaya más allá del tema de, ay, otra vez con tus jueguitos. Ajá, O exactamente. sea, que el videojuego es algo que va mucho más allá, pero Sí. bueno, para no desviarnos del tema, entonces, pues sí fue, para todos nosotros fue así, las maquinitas fueron así como un santuario, Sí. y para nuestras jefas fueron así como un hoyo de Como perdición. centros de vicio, ¿no? Centros de vicio. Y perdición. Es mayor que hubo mamás que dijeron, ay, mejor que se junte con esos vagos de la esquina a tomar. A tomar que no vayan las maquinitas. Ciertamente. Sí, se tenía esa idea, ¿no? Pero la verdad es que la verdadera lacra no se interesaba mucho en O sea, los juegos de arcade. videojuegos, ¿no? La verdadera lacra se andaban drogando en las esquinas y andaban viendo a quién asaltaban. Pero bueno, finalmente, o sea, ideas que se crean, ¿no? Sí. Falsas ideas, ¿no? Ahora, ¿por qué fue tan importante para nuestra generación? En un primer aspecto, yo creo que las maquinitas nos acercaron con la cultura pop, con todas aquellas cosas que estaban Sí. formando a nuestra generación. Sí. Y platicábamos hace rato los cómics como los Hombres X, como Spider-Man, las Tortugas Ninja, o sea, cantidad de alusiones o de videojuegos basados en íconos pop. Michael Jackson con Moonwalker, Michael Jackson. o sea, Alien. Silvestre Stallone que sale en la portada del Contra, ¿no? Ah, sí. No pagaron los derechos, pero ahí estaba. Sí, o sea, alguien hizo como que el Y comparativo todo, de incluso cómo el los Contra efectos. era Rambo, era Ajá. Stallone y el otro era Schwarzenegger, el güero. Y se parecían mucho, pero Sí. pues no pagaron los derechos, Sí, ¿no? sí. Pero era la idea, ¿no? Que tú pensabas que estabas jugando con Rambo y con Schwarzenegger. con Schwarzenegger, ¿no? Igual lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? En todos los videojuegos había un boxeador que era negro y tenía la cara de Mike Tyson. Ah, Nada más porque no traía el tatuaje. Bueno, porque Tyson ya se lo hizo hasta los 2000, ¿no? El tatuaje, pero siempre había... No, era una- idéntico, era claro, una alusión Siempre al había boxeador una más famoso y más. que más vende. Sí, más de, vendió. de la época, ¿no? Entonces era muy, era muy padre esto porque te conectaba con todo el resto de la cultura pop. con la Tomaba- música, tomaba muchos con el elementos cine, música, con las sí. series. Ujú. Incluso Con todo hasta lo que estaba de moda. algunos incluso hasta hay 2-3 lecciones pequeñas de historia, ¿no? No, incluso también, por ejemplo, creo que en algún video lo comenté, pero por ejemplo, los jefes finales me parece que es de Contra, son monstruos del universo de Lovecraft, que es un escritor de terror Sí. gringo, o sea, y es Sí. de culto, entonces hay muchas alusiones a la literatura, o sea, a un montón de iconos de Culturales. un montón culturales, exactamente. Sí. Entonces es una manera más como de conectarnos con todo ese mundo. Sí, en realidad, eso es algo muy importante, ¿no? Nos marcaron, es decir, a pesar de que las maquinitas eran parte de la identidad de nuestra generación, tomaron muchos elementos también que eran icónicos de la identidad de esa generación, ¿no? Y estaban ahí plasmados. Y por eso te digo, se nos conectaron con estos demás elementos. Y viéndolo a la distancia, no solo nos conectaron con esos elementos, ya si retrocedemos un poco, o sea, si vemos hacia atrás, ¿qué es lo que representa también los 80s y los 90s? El skateboarding, las arcades, o sea, ya son parte innegable de lo que fue la Sí. cultura de Sí, esa ya época. quedaron marcadas en la generación. Entonces, Sí, tienen su importancia, claro está. Ahora, fíjate lo curioso, igual platicábamos fuera de cámara como para nosotros los niños de los 80s, 90s, las maquinitas se volvieron como nuestra cantina. ¿Y por qué nuestra cantina? O sea, no lo dimos en un sentido como de nocivo, sino de, finalmente, ¿por qué es que hoy día sales a un bar, por ejemplo, a tomar con tus cuates? Pues Para bien pedo. para Ah, ¿no me preguntabas a mí? bueno, comúnmente la gente socializa, ¿no? O sea, A eso va. intenta como estrechar vínculos, y vaya, finalmente pues eso es lo que para los niños las Sí. maquinitas fueron, ¿no? Era ese lugar, ese punto de reunión en el que conocías a gente con intereses afines. Es que sí, realmente era así, eran las cantinas para los niños, ¿no? O sea, era el Pero ya ves, desestrés. por eso es que las mamás los tienen mal catalogados. Sí, pero las cantinas tampoco son malas, ¿eh? Incluso ahora ya les llaman bares familiares, porque ya puedes llevar a tu familia también. Los botaneros. Los botaneros, ¿no? No, también podría haber arcades familiares, ¿no? Digo, no está como que muy visto, pero pues ya nosotros vamos a ser abuelos que vamos a poder llevar a nuestros nietos a... Ya, bueno, ya no estos centros porque ya no existen, ¿verdad? Pero ya podremos videojugar con nuestros nietos, ¿no? Si existieran todavía las arcades, ya serían un concepto familiar también.
Seguramente. O sea, es muy probable. Y las arcades, las salas de arcades hoy en día tendrían arcades muy retro que jugaríamos nosotros y que les enseñáramos a nuestros nietos, porque vamos a ser la primera generación de buenos gamers. Sí. Que les enseñaremos a nuestros nietos a jugar, ¿no? Cómo se jugaba en los 90s, ¿no? Sí, O sea, sí. es algo, como ya dije, muy, muy, muy generacional. Y tiene su importancia, por más que casi no se nota que nos atacaban mucho nuestras mamás por pasar mucho tiempo ahí. La verdad es que nosotros abusamos, ¿no? Nosotros sí llegamos, aventábamos la Creo que mochila. justamente Ni el pinche uniforme nos quitábamos. Es que eso Igual que también hacíamos, con las cantinas se eso que abusa. hacíamos no era lo malo, sino el abuso, El ¿no? abuso. Y es lo mismo que pasa Con no cualquier con cosa. eso, sino con cualquier actividad. O Sí. con cualquier... Sí, no hay nada de lo que no se pueda abusar. Si cometes abusos, ese es el verdadero problema. Sí. Pero si lo haces en proporciones sanas y aparte, o sea, tiene que ser en el momento, en el lugar, al igual que todas las otras Pero ahorita actividades. que tocamos el tema, ¿tú crees que tú sí caíste en el abuso? Sí, yo sí. No, yo sí, bien cabrón. Pero ya no nos quitábamos ni el uniforme, la secundaria. Lo que pasa era yo creo que Y nos cambiaban. era súper común. O sea, veías a media secundaria, o más bien veías a la secundaria completa regada entre las arcades alrededor de la secundaria. O sea, salíamos y era irse. Porque en este caso también las arcades que nosotros frecuentamos incluían también como el hockey de mesa y el futbolito. Sí. El futbolito de mesa. Entonces era salir a las arcades, a las canchas de básquetbol, otra vez a las arcades y era estar como Que en rodeando. mi caso, Sí. las arcades estaban exactamente frente a las canchas de básquetbol. Así también. Las bombas, ¿no? Y que la arcade te proporcionaba la bebida, no me refiero a alcohólica en ese momento, pero o sea, eran las botanas así, los chicharrones baratos. Sí, cosas con las que validez. podías sobrevivir hasta la hora de la comida. Sí, o sea, que decías, bueno, pues con unos chicharrones y una coca me aguanto hasta la cena, no importa. Exacto. El chiste era retar. Porque a veces sí, o sea, sí llegó a pasar en el que caímos en el abuso que dejamos de comer. De comer y de otras cosas, pero bueno. De hacer la tarea también. Sobre todo de hacer tarea, ¿no? No, ¿por qué nuestras mamás veían mal eso? No, sí, en realidad sí caímos en un abuso. Sí, el tema era el exceso, ¿no? Creo Sí, que pero ese es- vamos ese es a ver el- las dos partes, ¿no? Ese es el punto. O sea, sí, no hay que satanizarlo porque en sí, pues los videojuegos no son responsables del abuso del uso que nosotros tenemos, ¿no? O sea, más bien el abuso fue de nosotros, ¿no? Madre, perdón. Es como todo una decisión, es algo personal, tú decides si Sí. la actividad va a sacarle un provecho o si como que el abuso Exactamente. te va a perjudicar. Exactamente, lo que estamos defendiendo aquí es que no es en sí el problema el videojuego, sino pues, el gamer, ¿no? No, porque además, seamos honestos, o sea, el abuso, o me refiero a el problema no es los videojuegos, sino que a lo que voy es que tal vez yo cometo el error de, por así decirlo, mi vicio son los videojuegos, el vicio de alguien más fue el alcohol, el vicio de alguien más fue, pero al final del día, lo realmente, o sea, el problema no es eso, sino yo que soy el que no está consumiendo responsablemente, que no está consumiendo consciente, o sea, bueno, tal vez sí conscientemente, pero no responsablemente ese producto. Igual, no es lo mismo tomarse una chela que terminar bien pedo. O sea, Hay que estar bien pedo por días, ¿no? También, o sea, Porque pues casi era el equivalente, porque la verdad es que nosotros lo pasamos jugando así y eso de que no comíamos no es que fuera un día. Ya regresábamos a dormir y todo, veíamos, porque el otro inicio era la televisión, al otro día de la escuela no Oye, yo teníamos no más, entiendo eso, no aprendíamos de nada. yo no entiendo cómo lo hacemos. Veíamos un montón de tele, todo el tiempo estábamos en la calle, todo el tiempo estábamos jugando, o sea... ¿dónde nos daba? Era el paraíso, ¿no? Tenemos un amigo, Luis Enrique, que si por casualidad estás viendo esto allá en Canadá, cuando platicamos, él es un poco más joven que nosotros, y cuando platicábamos, trabajó con nosotros varios años, y cuando platicábamos de todo lo que veíamos, todo lo que jugábamos, Todo lo que hacíamos. todo lo que hacíamos de niños, decía, ¿y cómo le hacían? O sea, yo hacía la tarea y veía un poco televisión y ya se me iba el día. Les doy un tip, no hagan la tarea. Cálmate que Claudio te va a regañar, ¿Así? Bueno, luego damos nuestra opinión del sistema educativo aquí en México y sus deficiencias, ¿no? Pero bueno, otro punto importante, otra de las cosas que hicieron grandes a las arcades entre nuestra generación, es que era ese lugar donde podías socializar fácilmente, es decir, como, pues, seamos honestos, el grueso, en nuestro caso Carlos, el grueso de los gamers, bueno, me refería a otra cosa, pero también el grueso de los gamers tendemos a ser más retraídos o ser más introvertidos, pues el tener un lugar
especializado en nuestros intereses, Sí. nos permitía socializar más fácilmente. Era mucho más fácil llegar y hablar con un chavo desconocido acerca de la maquinita que te gustaba, que él estaba jugando, que tal vez abordarlo así en la escuela o en las canchas, en algún otro lugar. Suena medio puto, ¿no? Pero la verdad es que es importante a esa edad las interacciones sociales. Y es muy, o sea, puedes, si no desarrollas bien tus habilidades sociales, puedes crecer siendo no solo un fracasado, sino un tullido social. Un tullido social, exactamente. No, es que además, o sea, sí es importante el desarrollo seamos de honestos, sociales. tu desarrollo profesional, académico, en muchos sentidos, tiene mucho que ver con cómo socializas con tus jefes, con tus compañeros, con tus proveedores, con tus clientes, con todo. O sea, mucho de lo que logras no es solo de tu capacidad intelectual y de tu desarrollo académico, sino de tu capacidad social. Sí. Bueno, pues está comprobado que incluso creo que más importante es la parte social, porque a veces los vendedores generalmente son los que más ganan en las empresas, su mayor habilidad es lo social. Sí, bueno, parece que también eso tiene que ver con que el sistema está mal, ¿no? Pero ya lo habías definido así. Yo no definí cómo funciona el sistema, pero así funciona. Incluso ese es otro tipo de inteligencia. O sea, los pedagogos reparten la inteligencia en varios. O sea, tú puedes decir, yo soy inteligente, pero hay inteligencias en diferentes ámbitos. Los dos grandes ramos que todo el mundo usa es la habilidad matemática. No, la inteligencia intelectual y la emocional. Sí. Y neta, quien triunfa en la vida es quien tiene desarrollada la emocional, a menudo que sí. es el tema de la social. A menudo sí. O sea, a no ser que sea súper brillante. Mira, te pongo un caso. Hace rato platicábamos de una película, Alan Turing. Yo creo que es uno de los grandes genios de todos los tiempos. Sí. Pero el cuate era un tullido social. Sí. Y por eso es que su trabajo no pudo trascender. O sea, no pudo trascender, no porque. O sea, la informática y todo el cómputo se lo debemos a él. O sea, él es el padre de todo lo que estamos viendo. Incluso de lo que estamos haciendo. Pero vaya, lo que me refiero es que él no pudo hacer más porque socialmente era un paria, socialmente era era súper retraído. Sí. Era como un Sheldon, pero no cool. Sí. Entonces, eso aunado a ¿a qué era puto? Bueno, iba a decir, a sus tendencias sexuales en un tiempo donde eran muy mal vistas, entonces eso lo mantuvo exiliado, muy contenido. Sí. Entonces, ese es mi punto. O sea, sí, le faltaron salas de arcade, la verdad. Si hubiera tenido un poco más de salas de arcade, a lo mejor otra cosa hubiera sido, ¿no? Hubiera sido más reconocido. Sí, definitivamente. Ayuda con las habilidades para desarrollar la inteligencia emocional, sí. Yo diría que sí. Y es más, yo tengo una anécdota. Uno de nuestros principales amigos que nombramos también casi cada video, Chícharo César, un saludo que cada video te saludamos porque tenemos mil anécdotas contigo, compadre. Yo a César lo conocí en las arcades. O sea, los conocí en las maquinitas de la esquina. No, yo muchos amigos que siguen siendo mis amigos los conocí así. Incluso hasta 2 novias tuve. Es más, de hecho, a Carlos y yo entramos a la secundaria al mismo grupo. Y en el grupo no nos hablamos, nos empezamos a tratar en las maquinitas, sí. Retando. Sí, de hecho. Y que yo decía, maldito gordito, ¿cómo me cae gordo? Se pone perro en el King of Fighters. Ciertamente. Sí. Paco. Y así empezamos a ser amigos. Paco es nuestro vecino, o sea, teniendo 6 casas. A Paquister, que ahorita no está, que te mandamos también un saludo, lástima que no pudiste venir, compadre. Teniendo las 6 casas, realmente donde lo conocimos fue en las máquinas. A los 5 años, tal vez 4 años, no sé, estábamos enfermos. Sí, definitivamente ayuda mucho a formar estos lazos sociales, ¿no? Bueno, nos ayudaron nosotros en nuestra y yo creo que pudimos formar... Y eso es tan válido, lo pudimos haber hecho de otra forma, ¿no? A lo mejor jugando fútbol, a lo mejor jugando otro deporte o lo que sea, pero es tan válido y el resultado es el mismo, ¿no? Exacto. O sea, que ya depende del entretenimiento de cada quien. A final de cuentas son juegos, y el juego es fundamental en el desarrollo social. Exactamente. Igual eso será tema igual platicábamos fuera de cámara, puede ser, o bueno, va a ser tema de otro programa de la importancia del juego, no solo de videojuegos, sino del juego en general para nuestro desarrollo como seres humanos. Pero bueno, todo esto, el poder, digamos, era así, nos liberaba como de cierta presión, era fácil socializar con la gente en las arcades, en las maquinitas, y fue tal como el apego, el arraigo que tuviste con tu sala de arcade, que se volvían como tribus o clanes en las colonias.
y decías algo bien chistoso y es cierto, ¿no? Que tú te volvías bueno, digamos, en Street Fighter 2, en King of Fighters 97, en la que tú quieras, ¿no? En Samurai Shodown, y de repente sabías que había el arcade de la colonia vecina y decías, voy a ir allá a probar el nivel, y allá pues jugabas como visitante, retabas como visitante y había local, ¿no? Entonces Sí, pasaba mucho eso. ibas a diferentes colonias a retar para medir nivel y para pues probarte además, ¿no? Y yo fíjate Sí. que yo lo llegué a hacer así como de local. Yo creo que eso es lo que sienten los equipos de fútbol o los equipos de deportes en los estadios. Pero a nivel masivo. Sentía la presión No, de sí los se que siente estaban la ahí. O sea, presión. no, Cuando vas a visitar, y eso- sientes la presión. tu rendimiento era afectado Sí. por esa presión. Pero no solo la presión, también sentías el apoyo, porque cuando aplaudían tus jugadas, Sí. así como que hasta te dabas valor, intentabas aún cosas más Sí, complejas. más arriesgadas. Ajá, más arriesgadas, ¿no? O sea, Sí. Pero esa es la historia de confort, ¿no? Que era, ya sé que aquí, No, y aparte- ya sé quién, a todos les gano aquí. Y aparte el visitante sí sentía la presión social de todos los demás, porque no le decían nada, pero todos se quedaban viendo. Por eso digo, tu desempeño sí, Sí se veía afectado. Sí se veía afectado. porque yo creo que algo que, o sea, para las nuevas generaciones que no pudieron jugar como nosotros los arcades y que, digamos, hoy juegan en línea, yo creo que es un factor que yo creo que no se puede como representar en el juego en línea. O sea, que no puedes como llevar el juego en línea. O sea, yo tengo amigos que conozco y que ya físico, o sea, ya los conozco así en persona y hemos ido a cenar juntos y hemos hecho cosas juntos, pero que inicialmente conocí En jugando en línea de la nada, no sé ni siquiera de dónde los conocimos. Hay matrimonios que se han hecho así también. Pero yo a- conozco dos chavos, yo tengo dos amigas que se casaron con güeyes que conocieron. Pero Jugaron en línea. a lo que voy es que, digamos, esa interacción social como clan, como Ya no es la tribu, misma. se ha modificado. Sí. Y yo creo que esa no se puede recrear en los actuales sistemas de juego multijugador. No, se perdió ya definitivamente. O sea, pero sí, me gustaría a mí en algún momento como abrir un lugar donde tengamos un par de maquinitas para intentar recrear ese Ándale. Ese ambiente. ambiente. Sí, Porque, digamos, sí es cierto, hay un bar arcade, pero que seamos honestos, o sea, no intento hablar Hacer de así. mala publicidad. No, simplemente creo que No funciona de la misma forma. es exacto, no ha logrado crear ese ambiente maquinero, por así decirlo, Exacto. ese ambiente como... Que se vivía en ese entonces. Exactamente. ¿Sabes por qué yo creo que no se pudo? O bueno, no sé, no conozco tan bien el concepto, pero es que las maquinitas fue para cuando fuimos niños adolescentes. Ya lo intentaron trasladar a nuestra edad adulta, entonces quisieron mezclar cosas y hubo... Siento que ahí al porque tratar de hacer la transición El algo concepto- no hay otro salió. problema también con eso, que el concepto no está dirigido exactamente a gente de nuestra generación, sino que quieren abarcar más clientela. Si fuera específicamente sí. para gente como nosotros, a lo mejor pensarían más como nosotros y les funcionaría mejor. Entonces tratan de abarcar más y es... Ese es Cuando un no son problema. específicos Ajá. tienden a no... El no tener un Exactamente. público como un nicho específico. Bien identificado. Exacto, exactamente. Pero bueno, o sea, yo digo, en algún punto, si se puede, espero que podamos hacer el intento de recrear Yo eso. creo que o sea. sí. Y bueno, en cuanto tengamos comunidad, esperemos que con esa comunidad Yo creo que sí lo vamos a hacer. podamos recrear ese ambiente al que nos referimos y que otras personas que no lo vivieron puedan vivirlo, puedan experimentar ese ambiente al que nos referimos. Exactamente. Ya no va a ser lo mismo como cuando ibas a jugar de local y de visitante, ¿no? No, pero no. realmente sí era algo tribal. O sea, Sí. sí se formaban tribus urbanas, pero era de cierta forma sano. Porque era mejor que hacer pandillerismo y ir a agarrarnos a madrazos porque sí, o porque somos de otro barrio, ni mucho menos. O sea, Era, no. igual era irle a partir la madera a alguien de otro lado, Ajá, pero pero virtualmente. en una máquina, en un Ajá. videojuego. sí, y de cierta forma sacabas mucho también toda la energía y agresividad que tenías de adolescente, ¿no? Se te iba ahí de forma sana, ¿no? Nadie se veía afectado. Bueno, a veces nuestras mamás, porque pues luego no nos bañábamos tampoco. No, oye, aquí están saliendo todos nuestros trapos, ¿vale? Oye, pero eso es normal, o sea, a los 13 años uno se baña cada 2-3 días, la verdad. Todavía no transpira uno. No, yo a esa edad yo sí transpiraba. Yo soy el único. No, Soy el no, único no. que pasaba tiempo sin bañar. No, mira, ahí te va un día de secundaria común, al menos creo para nosotros dos, porque yo lo veía. Salías de la secundaria a las máquinas, a las canchas, a las máquinas, a casa de un cuate. Llegabas a tu casa tal vez a la hora ya tarde para ver como la serie del momento, tal vez Malcolm, tal vez sí. Mejorando la Casa o Dinosaurios, qué sé yo. Cenabas
y te acostabas... Los Simpsons Los Simpsons, sí, Los Simpsons. Y te ibas Llevamos 20 años viviendo esa cosa, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice? Y te ibas a acostar con el uniforme puesto y sin haberte bañado, te levantabas, te echabas agüita en la cara, en la cabeza, y a la secundaria. ¿Sabes? Oye, eso que estás contando creo que sí era igualito, pero no estoy seguro si fue en la secu o en la prepa, donde había un factor que no estás diciendo. Yo tenía que tomar siesta en la tarde. O sea... Eso fue en la prepa, porque... No, creo que es algo también hormonal, no sé, pero... Sí, que tenés que No, dormir no, una no, hora. no, Es parte de la edad, ¿verdad? Es parte de la edad. Sí, era la No, siesta. yo les apuesto que muchos de los que están viendo esto tenían un día más o menos similar. O tal vez nosotros éramos los únicos vagos. No. Yo creo que un chingo de gente, a muchos les pasó, pero sí, la verdad, eso es cierto, no nos bañábamos. Yo hoy sí nos bañamos, ¿verdad? A ver, bueno, a algunos se nos queda esa mala costumbre. Pero sí, no, sí te Sin lugar a dudas, todos tenemos muchas anécdotas en las maquinitas. Quiero que piensen tal vez una o dos según sean extensas o no, que recuerden o que digan esto me marcó. ¿Quién se avienta primero? Carlos, tú tienes la mejor de todas, yo creo. no fue tan buena. Bueno, que no te escuche Luis, que no te escuche Luis. Hablamos de esto de socializar, ¿no? Bueno, pues ¿qué creen? Que yo socialicé tanto que hasta me hice novio de la hija del magnate de las máquinas. O sea, porque no era el dueño, ese güey no era el dueño de las maquinitas, era el dueño de una franquicia. Porque tenía como unas 5, ¿no? Yo no supe si tantas, pero tenía una sembrero de luz, tenía 2 en la tercera, que era de donde yo venía, porque yo provengo de otra aldea que está al lado de la de ellos, ahí en Ciudad Azteca. Y tenía las de ahí de la primera y tenía unas en la segunda también. Bueno, para que no entienda, en la colonia donde vivíamos, había un fulano que era dueño como de 5 locales, de 5 salones de arcades. Y de buenos arcades. Y siempre les daba mantenimiento, el lugar siempre limpio. Impecable. O sea, de las mejores. Esas salas de Siempre arcades tenía los estrenos y además los muebles originales en sus tamaños. con los manuales y todo. Y incluso llegó a desarrollar torneos, o sea, él invirtió mucho, se veía que le gustaba Sí. le gustaba el negocio y estaba muy metido en el negocio, era el magnate de ahí, era así como que el capo, ¿no? De las maquinitas. Sí, era. Dominaba. Sí, llegó a ser casi monopolio ese güey. Sí. Bueno, pues yo anduve con su hija. Por ese entonces yo casi no bebía. Pero mira, Marlene, si estás viendo esto, en serio que no tuvo nada que ver con los videojuegos, yo te amaba, te lo juro. Te juro que sí te amaba, lamento que las cosas me hayan funcionado, pero no tiene nada que ver con las maquinitas, en serio, te juro que no. Mira, yo me acuerdo que cuando íbamos a jugar, porque uno de sus locales estaba a la vuelta de la secundaria, entonces salíamos de la secundaria y uno de los... El de Electra, ¿no? El del Electra, ajá. Para quien vive en Ciudad Azteca, sé que nos entienden las maquinitas del Electra de Luis, pero bueno, llegábamos, yo no sabía y de repente veía que Luis, o sea, nosotros todavía chicos en la secundaria, y llegaba Luis ya todo un señor y se le acercaba así como muy misterioso a Carlos. Te estoy viendo, güey, te estoy viendo, cabrón. Sí. Pórtate bien, hijo de la chingada. Saludos a mi suegro también. Y yo me quedaba, oye, ¿lo conoces? Es que ando con su hija. Sí, la verdad es que por ese entonces uno anda pues con la gente por experimentar, ¿no? No, la verdad sí te amaba, ¿eh? Pero a los 13, pero ya te amaba. Pero no, o sea, no nada tenía que ver con el negocio, güey. Pues donde quiera que estés, saludos y aún pienso en ti. Luis, ¿alguna que tú recuerdes? Pues yo no tengo tantas anécdotas, o sea, estuve mucho tiempo, pero a mí lo que sí se me hace llamar la atención es, como dices, por ejemplo, el conocer a personas y que todavía después de 30 años le sigas hablando. Obviamente influye mucho que eran de tu colonia, pero que bajo cualquier otra circunstancia tal vez no lo hubiera podido hacer. En mi caso muy particular, hice amistades muy fuertes gracias a eso y a los deportes. Casi la mayoría de mis mejores amigos han tenido esos hobbies que comparten conmigo. O el entretenimiento, o sea, videojuegos, o el básquetbol, el fútbol. Entonces, para mí lo que hizo mucho en los salones recreativos para mí es que me dejó muchos amigos que todavía sigo viendo y que sigo conviviendo con ellos. Sí, como el vicio. En general no eran malas personas porque pues compartían muchas cosas contigo, ¿no? Claro. E incluso muchos, las dos cosas eran tal vez las relaciones más fuertes. O sea,
los con los que me iba a jugar maquinitas, después vámonos al fútbol, al básquet, entonces, sí lo que decimos, yo no sé por qué mi mamá se quejaba tanto, eso me alejó tal vez de cosas que podrían haber sido mucho peores. Sí, en vez de juntarse en la esquina a chelear en la calle o... Pues no sé, tantas... No, y la colonia. Y además la colonia donde vivíamos no era... Sí, estaba fuerte el pandillerismo y pues no participamos de eso. Casi todos. Casi todos. Conozco uno que otro por ahí, no voy a decir nombres, pero... Afortunadamente no está aquí, pero sí, casi nadie entró. Casi nadie le entró a eso. No, yo creo que en mi caso, o sea, no es como una anécdota tal cual, pero sí es muy similar a lo que dices. Yo creo que muchos de mis mejores amigos, o sea, de toda mi vida, vienen no solo de los videojuegos, sino particularmente de las arcades, o sea, de esa convivencia. Sí. Caso Paco, que no está aquí, caso Carlos, que lo mismo, digo, cuando lo conocí en la secundaria decía, ay, o sea, me caía mal, no lo toleraba. Y en las máquinas, bueno, entre las máquinas y en las máquinas se enamoraron. Más bien fue la competencia. Yo creo que fue primero eso, la competencia y bueno... Pero no fue la competencia y luego fue la cooperación. Influyó además de que en algún momento en la secundaria lo pasan atrás de mí, sí. lo sientan en la butaca de atrás de mí, que dije, ay, no es posible, y ahora lo ponen pero las máquinas la competencia nos llevó a la cooperación y digo, pues aquí estamos. Y caso César, no sé, es que yo creo que la mitad de mis amigos los conocí de las arcades, y sí. Como dices, es gente que vivimos muy lejos, tenemos vidas ya muy diferentes, o sea, como que ya cada quien hizo su vida tomando un camino muy diferente el uno al otro, pero que seguimos frecuentándonos y el pretexto que hemos tomado para hacerlo han sido los videojuegos, y que yo creo que tal vez muy en el fondo es como un intento por volver a vivir esa sensación que vivimos en los arcades en ese momento. Igual me equivoco, no lo sé, pero algo así lo siento, y así a veces como que me llega y digo, vuelvo a mi punto, aquí estamos digo, intentando compartir lo que tenemos, lo que somos, lo que nos gusta, sí. Y que creemos que además como dices, o sea, como que los videojuegos, los anuncios de arcade son los que abren la puerta para la amistad, y después te empiezas a dar cuenta que con todas estas personas compartías otras aficiones, ¿no? Ajá. Claro. Y que eran como cierto tipo de personas con las que tú también te identificabas. Pero partieron de eso, ¿no? Sí. A lo mejor no, como dices, o sea, no los hubieras conocido si no hubiera existido. Sí, porque a lo mejor no hubiera sido un concierto de música y hubieran coincidido, tal vez no hubieran ido a una fiesta y hubieran coincidido. Lo decíamos hace rato, todos los miércoles Carlos y yo era irnos a la matiné del Cinemex, no entrar a la última clase del CCH para irnos a la matiné del Cinemex. Vimos Matrix, nos volvimos cinéfilos. Vampiros de John Carpenter. Más bien nos dimos cuenta que éramos cinéfilos. Sí, yo creo que de ahí fue que yo como que le metí, le agarré el gusto al cine. Falta. Vamos a dar una lista de los arcades que fueron importantes para nosotros. Solo a mencionarlos, no vamos a hablar de ellos porque son temas para otros programas, pero los que nosotros recordemos que fueron importantes para esto, tanto para esto de la socialización como por la época, ¿no? O por lo divertidos o innovadores o lo que sea, pero que por algo se nos hayan quedado en la cabeza. A ver, yo empiezo. Bueno, yo me acuerdo de los muy viejos, El Vigilante, Veces Alteradas, Golden Axe, Troyan, Troyan. Y no es una marca de condones, chavos, ¿eh? No, sí lo es, pero... Bueno, es otra. Snow Bros. Tumble Pop, Las Tortugas Ninja, las de 4, Super Punk, Los Simpsons, Street Fighter, la de los Simpsons, de 4 Hombres X. Street Fighter y King of Fighters son son los reyes. Son los reyes del arcade. Sí. Más actuales, las Marvel contra Capcom, los King of Fighters, otro viejo, Sunset Riders. En mi caso, los beat 'em ups así me tenían atrapado en los arcades. Final Fight. Punisher, Alien contra Depredador, Dungeons and Dragons. Híjole,
¿Cuáles más? Es que hubo muchos. Es que hubo un montón. Los que Double jugaron Dragon. Cadillacs Cadillacs and Dinosaurs. Sí, el Capitán con Capitán Comando. Comando. Capitán, si pueden encontrar Capitán Comando, seguro está en alguna Un muy buen juego, pero muy difícil. no. Todos esos beat 'em ups son buenísimos. Bueno, Dragon. los de pelea a Double Dragon. Ese yo creo que fue de los primeros grandes Beat'em up, sí. de los arcades. Para mí fue el primero, o sea, el que yo recuerdo y Creo que sí. grande de los grandes ese. Sí. Y de juegos de peleas, pues tenemos ya hasta video de eso, ¿no? Samurai Shadow, Street Fighter, Darkstalkers. Darkstalkers, X-Men contra Marvel, Marvel contra Marvel. X-Men contra Street Fighter. Mortal Kombat. Mortal Mortal Kombat. Sí, no, o sea, que la lista es así. Killer Instinct. Killer Instinct. Sí, no, pero de los El primer, primer- yo recuerdo así que para socializar de los primeritos, yo creo que Dragon Ninja, ¿no? Dragon Ninja o Bad Dude se llama. Con Boosters. Sí, De también. los punks. Sí. El primer Ninja Gaiden no es de una consola, es de una arcade. Por cierto, es malísimo. Si pueden, no lo jueguen. Sí, era muy malo. Sí, era. Yo no Y me el- acuerdo, ese pero, sí era lo pero primero, hubo uno sí, peor, Shinobi. El primer Shinobi también era de malísimo. También, pero pues en ese entonces como que la cultura de los ninjas también nos atraía, ¿no? Hoy en día lo vemos como algo marica, sí, vamos a ver un capuchón que vemos que sea un terrorista, ¿no? Igual, voy a intentar buscar lo más que pueda de videos y títulos para la edición. Había uno parecido de Bad Dudes que era un agente 007, también era bueno. Sí, era Sí, no me como, acuerdo cómo se llamaba. era como el 007, que igual, se te acababan las balas, andabas Y patadas. usabas a- Estaba muy bueno porque en la primera escena Caías caías de en paracaídas. Sí. Y en el paracaídas vas matando monitos, Ajá. como si los enemigos te estuvieran esperando en el aire para... Otra que recuerdo mucho de la época fue la primera de Avengers, la primera vez que vi a los Avengers en una maquinita. Que era un beat 'em up de 4. Ajá. Era Vision, Vision, Capitán América, Iron Man. Hawkeye y Iron Man. Ajá. La diferencia en esa máquina con la otra que dijimos de Hombres X es que los monos eran muy pequeñitos, ¿no? Sí, Ajá. la de los Avengers sí, y los X-Men ya eran más grandes. Ajá. Pero se jugaba de 6 jugadores. Ya recuerdo Konami la hizo. ¿Sí? Es de Konami. Sí, pero 6 jugadores. esa de Avengers era muy, muy buena. Y en esa no tenía sangre, sino números. eran puntos. No mencionamos. Vendetta. Vendetta también. Donde Vendetta trataban también. de retratar las figuras de acción de la época, ¿no? Sí. Sí, pueden Había un mencionar- Van Damme, había un Tyson, había un Hulk Hogan y había un Mr. T. Ajá. Sí. Si pueden buscar Vendetta es de esos beat 'em ups que o sea, son icónicos de... Yo lo he encontrado con 2 nombres, Vendetta y Crime Fighter. Yo solamente con Vendetta de Creo que es un tema regional, no sé Europa, América o qué onda, pero aquí a México llegó Pero como sí, descárguenlo, Vendetta. está. Búsquelo así como tal, Vendetta. Violencia, sexo, drogas, violencia sin sentido. Y nos seguimos preguntando por qué nuestra jefa no nos dejaba ir a jugar. Es un juego más estrictamente adultos, pero La lista es muy grande. Es muy grande. extensa. Entonces, ahora sí, cuéntenos cuáles recuerdan, cuéntenos sus anécdotas, cuéntenos en cuáles eran buenas, en cuáles les daban palizas, en qué maquinitas jugaban ustedes, porque seguramente la gente de sus colonias ubicaba las mismas maquinitas y con los mismos nombres. En nuestro caso eran las del Electra, las del Toyama, las de Luis, Pero en las de las bombas. En forma, de toda ciudad, me refiero a Ciudad de México, las que yo creo que fueron muy famosas fueron las de Insurgentes. O sea, sí. yo viviendo en Sí, Azteca. de hecho todavía hace poco, Insurgentes todavía hace eran- poco estaban. Sí. y Llegaron hasta ¿Sabes como qué el pasó? 2015 todavía. Eran súper famosas las Insurgentes para torneos grandes como de Marvel contra Capcom y King of Fighters. O sea, Ujú. ahí se juntaban, de varias colonias llegaban ahí Sí. para medir fuerza. De toda la Y zona y la bolsa global, era grande, ¿verdad? para esos torneos me acuerdo que la bolsa era grande. Sí, pero Ya no se hacen, ¿verdad? No creo. no, yo creo que ya todo se redujo como a eSports y Evo y todos esos torneos ya. Sí. Digo, está bien, pero digo, ya a nivel como... Le quitaron el barrio. Exacto. Ya no tienen el mismo A nivel barrio. colonia, pues ya eso ya fue. Sí. Pero bueno, esperamos les haya gustado. Creo que tuvimos así un flashback así mendigo en esta ocasión. Sí. Yo soy Iván. Yo soy Barren. Yo soy Luis. Esto es Beto.